El paro crece en Ceuta mientras cae en toda España. Así consta en el último informe de paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo, hecho público hoy por el Ministerio. La cifra total de parados está ya en los 13.330, 185 más que en febrero y 330 más que hace un año. Caballas acusa al Gobierno de llevar toda la legislatura mintiendo sobre la deuda financiera de la ciudad, una deuda que hace 4 años estaba en 316 millones de euros, cifra que el Ejecutivo de Vivas, han explicado desde la coalición, nunca ha llegado a verbalizar. Una deuda que, anticipan desde Caballas, el Gobierno quiere refinanciar engañando a los ceutíes. El Partido Popular mintió cuando dio los datos de la deuda financiera, jamás se han reconocido 316 millones de euros de deuda financiera. Y el Partido Popular ha dejado de invertir en Ceuta y en los ceutíes más de 70 millones de euros que se los ha pagado a los bancos. Es que estas son las consecuencias de una decisión política. Es que este es fundamentalmente el problema, que el señor Vivas lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es hipotecando el futuro de la ciudad para dar cobertura a su pasado. Un informe de la Universidad del País Vasco estima que pueden existir vínculos directos entre la actuación de la Guardia Civil y el fallecimiento de los inmigrantes en la frontera del Tarajal el 6 de febrero del año pasado. Es la última novedad del caso que investiga lo sucedido. El informe establece además que las lesiones que presentan algunos de los inmigrantes fallecidos serían compatibles con el impacto de pelotas de goma y critica la labor forense realizada en Ceuta hasta el momento. Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos de esta jornada de lunes. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. El paro subió en Ceuta en 185 personas durante el último mes, alcanzando una cifra total de 13.330 desempleados, muy lejos del resto del país, donde se ha registrado el mejor mes de marzo desde que se tienen estadísticas. El año pasado, por estas mismas fechas, la cifra del paro en Ceuta era de 12.990 desempleados. Un año después, la cifra de parados registrados alcanza los 13.320. 185 más que en febrero y 330 más que hace un año, cifras muy distintas a las de la media nacional, donde el desempleo registrado en las oficinas públicas de empleo bajó en marzo en 343.000 parados, el mejor dato de un mes de marzo de toda la historia. El comportamiento del paro en Ceuta en este mes de marzo, en otros años pasados, fue también muy distinto. Bajó en 4 personas el año pasado, en 2013 subió en 188, en 2012 se incrementó en 233 y en marzo de 2011 se sumaron casi 300 desempleados. El paro creció además en todos los sectores, especialmente en industria, con un crecimiento del 4,5%. Y por sexos, el paro creció 3 puntos entre las mujeres y alrededor de un 2% en el caso de los hombres. Cambiamos radicalmente de asunto. Caballas denuncia que la ciudad ha pagado 40 millones solo en intereses de deuda financiera en los últimos 4 años. 40 millones lamentan que podrían haberse invertido, pero que han ido a parar a los bancos. Una deuda, denuncian además desde Caballas, que el Gobierno ha ocultado durante toda la legislatura y que ahora quiere refinanciar. De la deuda financiera, a lo largo de esta legislatura se ha hablado mucho. Lo peor de todo es la mentira del Partido Popular, la mentira del Gobierno a la hora de dar los datos. Hemos facilitado los datos extraídos la semana pasada de la tesorería de la ciudad, que demuestran que la deuda financiera en esta legislatura ha estado en 316 millones de euros. Ni más ni menos, 316 millones de euros de deuda financiera, de deuda que hay que pagar a los bancos. Una deuda que ha caído un 30% en 4 años, un sensible descenso que ha obligado a realizar un notable esfuerzo a las arcas ceutíes. A fecha de hoy, a febrero del 2015, la deuda está en 243 millones de euros. Es que durante esta legislatura se han pagado más de 70 millones de euros a los bancos, 70 millones de euros que se han dejado de invertir en Ceuta, 70 millones de euros que se han dejado de destinar a las necesidades y demandas que presentaba nuestra ciudad. Una deuda que el Gobierno de Vivas ha ido limando poco a poco,
Un éxito que los ciudadanos no tienen por qué agradecer, subraya Juan Luis Aróstegui. Es que estas son las consecuencias de una decisión política. Es que este es fundamentalmente el problema, que el señor Vivas lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es hipotecando el futuro de la ciudad para dar cobertura a su pasado. Pero en este tiempo la deuda ha ido generando millones de euros en intereses. Destinado a pagar más de 70 millones de euros en estos 4 años en devoluciones de préstamos. Pero hay otro que no es menos sobrecogedor. En este mismo tiempo se han pagado 40 millones de euros de intereses. Una deuda que el Ejecutivo de Vivas planea ahora refinanciar de nuevo, adelanta el portavoz localista, para a su vez refinanciar los intereses. El próximo pleno, en breve fecha, quizá 10 días, 15 días, oiremos el discurso triunfal de que han conseguido rebajar los tipos de interés. Una refinanciación que tiene sus efectos, alerta Juan Luis Aróstegui. Dirán, rebajar los tipos de interés significa que seguiremos pagando su derroche y su despilfarro, seguiremos devolviendo los préstamos que ellos han pedido para no conseguir atender de manera eficiente ninguno de los graves problemas de esta ciudad. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha anunciado que propondrá incrementar el número de plazas de guarderías con los que cuenta la ciudad, además de ampliar el horario para que éstas puedan abrir mañana y tarde. Esta ampliación, según la formación, propiciaría las contrataciones, especialmente en aquellas personas en riesgo de exclusión social. En ese sentido, nosotros consideramos muy positivo y realmente beneficioso para toda la sociedad en general el hecho de que las guarderías públicas estuvieran también disponibles en horario vespertino, por las tardes, y así vamos a recogerlo dentro de esas propuestas ciudadanas que llevamos a cabo el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. El PSOE ha denunciado que la ciudad incumple el reglamento de alojamiento alternativo con las mujeres víctimas de violencia de género. Los socialistas se quejan de la falta de coordinación entre la Consejería de Mujer y la de Asuntos Sociales, que dicen está provocando un círculo vicioso en el itinerario de las mujeres maltratadas. Además, la secretaria de Igualdad del PSOE, Sandra López Cantero, califica como inaudito que se repartan servilletas por los bares con el mismo mensaje de siempre, mientras se carece de un protocolo de actuación que reduzca y frene algunas de las lagunas existentes en materia de género. Y volvemos a hablar del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía porque ha perdido a una de sus cofundadoras, Suhaila Ayad, quien ha presentado su dimisión por varios motivos. Entre ellos ha explicado el de la deriva autoritaria de la formación y la falta de transparencia. La baja de Ayad se suma a la de Muaz Ayadi, otro integrante del partido. Sobre este asunto, la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed, ha querido restarle importancia y dice que la candidatura para las elecciones de mayo será la mejor posible. Suhaila Ayad, cofundadora y miembro de la dirección política del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, ha anunciado que abandona la formación, antes incluso de que se dé a conocer la candidatura para las elecciones del próximo 24 de mayo. Así lo ha anunciado a los medios de comunicación, dando como razones la deriva autoritaria del partido, la falta de transparencia en el seno de la formación, así como a la actitud censuradora de toda opinión. La portavoz del MDIC, Fátima Hamed, dice respetar esta salida. Cualquier participación que se realice en cualquier formación política, especialmente en el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, es libre e igualmente libre se es a la hora de decidir si continuar o si abandonarlo. Una salida que se une a la de Muaz Ayadi, quien había participado como tertuliano en Ceuta Televisión, en calidad de representante del movimiento. En cualquier caso, Hamed ha recordado cuáles han sido las máximas del partido desde su creación. Desde luego nosotros, por parte del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, si nos hemos caracterizado por algo, es por la educación, por la honradez y por la elegancia. Y se lo contábamos al principio de nuestro informativo, hay novedades en el caso de los inmigrantes muertos en el Tarajal el 6 de febrero de 2014. Una de las acusaciones particulares ha presentado un informe de la Universidad del País Vasco que concluye que pueden existir vínculos entre la actuación de la Guardia Civil y el fallecimiento de los inmigrantes. Ese informe pone en duda además la calidad de la investigación forense desarrollada hasta ahora en este caso.
Un análisis forense realizado por Luis Callado, doctor en Medicina y Cirugía y profesor de la Universidad del País Vasco, pone en duda la versión oficial sobre las muertes de los inmigrantes en la frontera entre Ceuta y Marruecos el 6 de febrero del año pasado. Y es que su informe destaca que la intervención policial, el uso de pelotas de goma y botes de humo son elementos que pudieron contribuir de forma significativa en la muerte de los inmigrantes cuyos cuerpos aparecieron en Ceuta. El documento ha sido presentado en el juzgado por la Asociación Coordinadora de Barrios, una de las acusaciones particulares que pide que sea admitido como prueba e incluso que se cite a su autor a declarar como perito independiente. Este informe califica también como deficiente la labor forense realizada en Ceuta sobre al menos 3 de los cadáveres. Luis Callado subraya que no se siguieron los protocolos de referencia en el primer análisis de los cuerpos y cree que no se practicaron pruebas fundamentales como las toxicológicas para determinar los condicionantes que pudieron dar lugar a los ahogamientos. De hecho, el nuevo informe asegura que algunas de las víctimas presentaban lesiones altamente compatibles con los efectos del material antidisturbios, como por ejemplo las bolas de goma, algo que estaba descartado en la investigación hasta el momento, e incluso se cuestiona este informe sobre la posible influencia de la inhalación de los gases lacrimógenos en la muerte de los inmigrantes. Ahora será la jueza del juzgado de instrucción número 6 la que deberá decidir si admite este documento como prueba pericial. Y vamos con más cosas. El comité de empresa de Trace ha levantado acta esta mañana del acuerdo alcanzado por el que fija su postura en la contratación de 50 nuevos trabajadores, una postura que trasladará a la empresa y que han afirmado fuentes sindicales no es negociable. Estas mismas fuentes han indicado que están dispuestos a negociar las condiciones de incorporación de esos trabajadores, pero en ningún caso a que ese número se vea reducido. De no alcanzarse un acuerdo, han explicado, se retomarán las movilizaciones que quedaban suspendidas la semana pasada ante la vuelta a la mesa de negociación. Y ya lo han visto, tras una Semana Santa marcada por el buen tiempo y el viento de poniente, el temporal de Levante se ha convertido en el protagonista de este inicio de semana. Vientos que han superado los 40 km por hora, con rachas de hasta 55 en la jornada de este lunes y que se prevé que vayan en aumento a lo largo de la jornada de mañana, cuando alcanzarán rachas de hasta 66 km por hora. El fuerte viento de levante ha sido protagonista durante la jornada de este lunes. Desde primera hora de la mañana el temporal ha ido en aumento, pasando desde los 35 km por hora de la mañana a los más de 45, con rachas que han superado los 60 a lo largo de la tarde. Las previsiones indican que el viento seguirá arreciando a lo largo de toda la jornada de este martes, con vientos de más de 50 km, con rachas que superarán los 65 km por hora. Como consecuencia del temporal, Ceuta se encuentra en alerta amarilla por fenómenos costeros desde las 3 de esta tarde, una alerta que se extenderá hasta las 5 de la tarde del próximo miércoles. Igualmente, la ciudad autónoma entrará en alerta amarilla por fuertes vientos a las 12 de esta noche, manteniéndose, según la previsión, hasta la tarde del miércoles. En otro orden de cosas, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha otorgado al Club Natación Caballa una prórroga extraordinaria de 40 años de la concesión de ocupación de 1.958 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre, con destino precisamente al Club de Natación. Así quedaba reflejado en la orden ministerial que otorgaba esta prórroga el pasado 20 de marzo. Un informe del Real Instituto Elcano sitúa a Ceuta y Melilla como principales lugares de origen de las mujeres españolas que se unen al grupo terrorista Estado Islámico. Se trata de un informe titulado Las mujeres del Estado Islámico, que analiza el perfil de las más de 90 personas desplazadas desde España hasta Siria e Irak. El perfil de la mujer española que se une a la yihad en Siria e Irak es el de una chica de entre 14 y 32 años, soltera, descendiente de inmigrantes y nacida en Ceuta o Melilla esencialmente. Son algunos de los datos que se desprenden del informe Las mujeres del Estado Islámico, elaborado por la investigadora Carola García Calvo y que publica el Real Instituto Elcano. En él se analiza el perfil de las féminas que desde el año 2013 se han unido o han intentado unirse al autodenominado Califato del Estado Islámico. Ese informe recoge que en torno
torno a un 10% de las más de 90 personas que se han desplazado al conflicto desde España son mujeres. A ese porcentaje hay que sumar las otras 10 mujeres españolas que han sido interceptadas antes de que consiguieran su objetivo de unirse al Estado Islámico. Según el estudio, la mayoría son nacidas y residentes en algunas de las 2 ciudades autónomas e incluso de manera incipiente también en Cataluña. La última mujer detectada con intención de unirse al Estado Islámico fue una joven del Príncipe interceptada en la frontera entre Turquía y Siria y de vuelta a España. El informe del Real Instituto Elcano refleja también que las mujeres que se unen al conflicto son más jóvenes que los varones, que en muchos casos pretenden contraer matrimonio una vez en Siria o Irak y que se les reserva un papel muy alejado de la primera línea de combate a pesar de la propaganda que se difunde en redes sociales. Son solo algunas de las conclusiones de este estudio que vuelve a situar a Ceuta y Melilla a la cabeza de asuntos relacionados con el yihadismo. Pues precisamente las 13º Jornadas de Geopolítica y Geoestrategia de la UNED en Ceuta tendrán el título de Yihad en el siglo XXI, Revolución o Guerra, y se desarrollarán desde el 20 al 23 de abril en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea. En las jornadas se analizará el yihadismo y la amenaza que supone la existencia de organizaciones como Al-Qaeda, Daesh o Boko Haram. Se estudiarán las respuestas a esta amenaza, así como las consecuencias sobre las libertades de los ciudadanos, tanto políticas o de libertad de movimientos, hasta sobre la privacidad y la videovigilancia en las ciudades. Y entramos en el tiempo del deporte. El domingo de resurrección para el Ceuta se convertía en el de los despropósitos. Los de Asián visitaban el Estadio Municipal Miguel Román para medirse a un equipo en descenso como la Peña Rociera, con la idea de no perder la estela del sanluqueño. Pero lo que comenzaba siendo una fiesta se convertiría en un desastre. Como aseguraba Murphy, si algo puede salir mal, saldrá peor. Y antes del inicio del encuentro, el principio empírico de este ingeniero aeroespacial estadounidense, famoso por hacernos ver que la tostada siempre caerá del lado de la mantequilla, merodeaba por Dos Hermanas. Villatoro se tenía que quedar en el banquillo por unas molestias. Asián movía ficha. Ito entraba en el 11 y iba a ser protagonista, dejando a Jorge Percha haciendo compañía a Villatoro en el banco. En el 35, con el partido muy igualado, Ito era derribado al borde del área por el guardameta de la Peña, Rivas, que salía tarde, acción que le costaba la expulsión al portero sevillano. Prieto se encargaba del lanzamiento directo que superaba a Carlos Leal, portero suplente. Con el tanto blanco se acababa la primera mitad, la alegría blanca, y daba paso al festival de despropósitos. El Ceuta, con uno y hasta 2 jugadores más desde el 64, no fue capaz de controlar el partido, y en el 66 el árbitro granadino Lázaro Bustos compensaba más o menos el número de efectivos sobre el campo, expulsando al guardameta Ceuti Garrido. Si bien la roja y el penalti decretados son interpretables, lo que no lo es el hecho de viajar sin portero suplente. Nadir cumplía sanción y se tenía que quedar en Ceuta, y al no haber tercer portero en la escuadra blanca, la pena máxima era responsabilidad de Javi Corrales, que hacía las veces de portero. La Peña empataba, y en el 77 llegaría el 2-1. 3 minutos más tarde, el 3-1, con superioridad numérica de los blancos, que solo un minuto más tarde fue aprovechada por Ismael para recortar distancias. Un Maruja que tampoco terminaba el partido, ya que veía 2 amarillas. Así, al final, el Ceuta perdía por 3-2 ante la Peña, y para el partido ante el San Juan del próximo domingo ya ha perdido a su portero titular y a Ismael Maruja. Y este fin de semana ha servido de descanso para los equipos ceutíes de fútbol sala, que están cuajando una gran temporada. Hacía muchos años que no se intentaba el reto de tener a 3 representantes y parecía arriesgado, dado que se estaban afrontando las competiciones tan solo con jugadores locales. Pero la apuesta está saliendo redonda. Ha habido jornadas en las que los entrenadores Chito, Javier Isabel y Rachi han tenido que hacer más que encaje de bolillos para conformar 3 convocatorias, puesto que las lesiones y algunas sanciones no han respetado ni de lejos a los jugadores ceutíes. Y con todo, y a falta de varias jornadas para que concluyan los diferentes campeonatos ligueros, el Ceutí de Segunda B y el Deportivo de División de Honor de Juveniles ya tienen la salvación en el bolsillo. Una situación cómoda para la escuadra de Rachid, que deja al técnico satisfecho, entre comillas, ¿no?
ver un poco, estudiar un poco más la categoría, al ser yo también que no sabía de la categoría andaluza, quiera o no, yo me siento satisfecho. Lo que nos queda es terminar la recta final lo mejor posible, con las menos lesiones posibles para afrontar el playoff con el de casa, ¿no? Los deportivistas se medirán el próximo sábado a las 5 de la tarde al Atlético Torcal en la pista malagueña. Por su parte, el Ciudad de Ceuta, de tercera división, no tiene la salvación matemáticamente conseguida y aún deberá seguir luchando. 18 puntos los que nos quedan en juego, 4 fuera de casa, 2 en casa. Yo creo que sumando 6 puntos más o menos puede estar la salvación más o menos matemática, porque a los 2 últimos le sacamos el golaveraje a favor, al antepenúltimo también, nos faltaría Portuense, que si conseguimos puntuar también se lo vamos a poner muy difícil a ellos, porque ya seguiríamos a 8 puntos y con el golaveraje en contra. El próximo rival de los de Javier Isabel será precisamente el Portuense. El encuentro se disputará el sábado a las 6 de la tarde en el Municipal del Puerto. Y el Nacional Infantil de Baloncesto por selecciones autonómicas se ha saldado para los equipos ceutíes con pleno de derrotas, 4 para cada escuadra. Los combinados de Ríos en masculino y Fadel en femenino habían quedado encuadrados en el grupo preferente C y han cerrado la clasificación. El título de campeones de España se lo han adjudicado Cataluña en femenino y Madrid en masculino. Y vamos con la información del tiempo para las próximas horas. Ya lo han visto a lo largo de nuestro informativo, el viento soplará de levante fuerte con rachas muy fuertes. Además, los cielos permanecerán cubiertos durante gran parte del día y existe posibilidad de precipitaciones a lo largo de la mañana, pero que remitirán a partir del mediodía. Las temperaturas entre los 13 grados de mínima y los 16 de máxima. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 755-755. Parque Ceuta patrocina esta sección. El próximo 25 de abril, con motivo del Día Internacional del Jazz, actuará en el Teatro Auditorio del Rebellín Hailey Tak, una cantante tejana de 23 años, depositaria de la mejor tradición jazzística de los años 30. Las entradas se han puesto a la venta este lunes y tienen un precio de 10 euros en patio de butacas y 8 en anfiteatro. Recomendándoles este espectáculo, les decimos adiós por hoy. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana desde las 12 del mediodía en nuestro avance de Gran Vía. Hasta mañana.